El día de hoy, ¿sí se escucha? El día de hoy les daré la clase de tumores abdominales en pediatría. Soy la doctora Melissa Arias Sanz, residente de segundo año del Hospital José Eleuterio, y mi maestra asesora fue la doctora Claudia Yazbek Garza. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a hablar sobre la introducción, sobre el hepatoblastoma, sobre el sarcoma embrionario indiferenciado, el tumor de Wilms, neuroblastoma, nefroma mesoblástico, pancreatoblastoma y tumor pseudopapilar. En cuanto a la introducción, hablamos que las masas abdominales en la edad pediátrica incluyen un espectro de lesiones de origen y significado diversos. Pueden ocurrir a cualquier edad, desde el periodo del recién nacido hasta la adolescencia, y tienen una amplia gama de presentaciones clínicas. Su identificación es un problema urgente y desafiante en el radiólogo y pues obviamente juega un papel fundamental con un diagnóstico certero de esta patología. El diagnóstico eficaz requiere un enfoque integrado en el que el médico tratante y el radiólogo pues van a trabajar juntos, dependiendo de la sospecha clínica, dependiendo de lo que veamos en las imágenes y pues de esta forma dar un diagnóstico pronto y poder ayudar al paciente. En cuanto a las modalidades de imagen, tenemos pues inicialmente la radiografía abdominal. En la mayoría de las masas abdominales pues nos proporcionan más o menos en dónde puede llegar a estar ubicada, si tiene presencia o no de alguna calcificación, aunque obviamente como sabemos pues tiene limitaciones pues intrínsecas, porque solo va a identificar lo que es tejidos blandos, grasa, aire y hueso. Por lo mismo pues siempre se escalona otro estudio de imagen. La ecografía es particularmente aplicable pues al paciente pediátrico, ya que, como sabemos, pues no se utiliza radiación ionizante y pues nos proporciona una información anatómica y de la morfología, lo cual es a veces pues difícil diferenciar en la radiografía convencional. La TAC actualmente pues es uno de los procedimientos, uno de los estudios de imagen más poderoso y versátil pues para las masas abdominales. Nos da un mucho mejor pues detalle anatómico para ver si de pronto hay invasión de otras estructuras y demás. Es algo, obviamente es invasivo, ¿sí? Pues usa radiación, en la mayoría de los casos los pacientes tienen que estar sedados, entonces pues dependiendo del caso se solicita. La resonancia magnética, como sabemos, tiene bastantes limitaciones actualmente, en el centro lo hay, pero en muchos centros pues la disponibilidad no está siempre, aparte pues es muy costosa. Entonces, pues dependiendo del caso. Y pues la urografía excretora y el cistograma miccional se utilizan para lo que es visualizar la vía urinaria y si hay alguna afección con ella. En cuanto a las lesiones por edad de presentación, entonces hablamos que las masas abdominales en el periodo neonatal son lesiones predominantemente benignas que generalmente representan defectos en el desarrollo embrionario. La mayoría de las masas abdominales neonatales son de localización retroperitoneal, como lo podemos ver en un 65% y de origen renal en un 55%. Las neoplasias malignas pues son inusuales, más o menos oscilan en un 15% y el pronóstico en estas lesiones suele ser bueno. Ya cuando pasa el periodo neonatal hay un aumento significativo pues, de los tumores malignos y diferencias importantes en la frecuencia de masas abdominales específicas, como lo podemos ver en la segunda tablita. La incidencia de masas retroperitoneales aumenta en un 78%, lo que refleja pues, un aumento dramático en la frecuencia de las masas no renales, aproximadamente en un 23%, principalmente el neuroblastoma. Las masas renales ocurren pues aproximadamente la misma frecuencia, en un 55%, y muchas de estas pues siguen siendo benignas. No las vamos a hablar el día de hoy, pero pues como sabemos, en estas está la hidronefrosis, lesiones quísticas, malformaciones. La mayor incidencia de tumor de Wilms y disminución concomitante, perdón, de las anomalías quísticas como el riñón displásico multiquístico pueden llegar a alterar pues el pronóstico, ¿sí? De las masas renales. Bueno, también está incidencia de masas intraabdominales, gastrointestinales hablamos de un 18% y genitales de un 4%.
Inicialmente vamos a hablar del hepatoblastoma. Como sabemos, es el tumor hepático primario más común de la infancia. Se presenta como una masa abdominal indolora, entonces el paciente se le palpa hepatomegalia. En el 60% se ven masculinos y es más común en el lóbulo derecho pues, del hígado. Es diagnosticado en niños pequeños, una mediana edad más o menos a los 19 meses. Puede ser una masa hepática grande, más de 10 centímetros, normalmente bien definida, sólida y heterogénea. Y en niños menores de 4 años de edad, pues se sospecha de esta patología cuando tienen niveles altos de alfa-fetoproteína. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hablamos que hay unos síndromes pues, que pueden ir como de la mano con esta patología, que es el síndrome de Becking-Wiedemann, el síndrome de Gardner. También otros factores de riesgo son el bajo peso al nacer, la poliposis adenomatosa familiar, el tumor de Wilms. Como mal pronóstico, que haya niveles bajos o muy altos de alfa-fetoproteína, que haya ruptura del tumor, que haya metástasis a distancia, invasión vascular, tumor multifocal y mal pronóstico que tengan más de 3 añitos pues, de edad. En cuanto a manifestaciones clínicas, puede tener una masa abdominal completamente asintomática, le encuentran, como les dije, la alfa-fetoproteína elevada y se palpa pues, la hepatomegalia. Bueno, entonces, en cuanto a la mejor modalidad de imagen, inicialmente puede ser pues el ultrasonido, niños que ya al examen físico, pues los médicos tratantes encontraron hepatomegalia o una masa pues palpable en mi abdomen derecho. En el eco podemos ver pues más o menos de dónde viene el origen de la masa, ¿sí? Y pues con esto definimos si requiere otro tipo de estudio. El Doppler pues claramente como lo vemos en la imagen, podemos ver la imagen con bastante vascularización, ¿sí? En las radiografías nos podemos ubicar es porque podemos ver una masa en el cuadrante superior derecho, se puede ver de que signos indirectos, por ejemplo, desplazamiento inferior del intestino inferiormente, y pues en la literatura decía que rara vez el calcio pues es visto en las radiografías. En el ultrasonido vamos a encontrar lo que es una masa sólida, bien definida, hiperecoica al hígado, heterogénea, puede haber sombra acústica posterior, pues debido a algunas zonas de calcio que tengan. Podemos encontrar focos hipoecoicos o anecoicos que van a ser considerados pues como zonas de necrosis o hemorragia. Frecuentemente es hipovascular y puede también ir acompañada de trombosis portal o hepática, ¿sí? Como podemos, algo pasó. Ya. Bueno, entonces, como vemos en la primera imagen, en un ultrasonido, una masa bien definida, heterogénea, acá la vemos hipervascular, y en esta segunda imagen es un niño de 6 añitos con un diagnóstico de un hepatoblastoma, en donde se observó un trombo tumoral en la vena porta principal. El trombo lo que hizo fue expandir los vasos en donde se ve en ecogénicos y también tenía pues algo de Doppler color pues internamente, siendo esto particularmente sugerente el flujo arterial dentro pues de un trombo venoso. Bueno, en la tomografía podemos visualizar una masa bien definida, heterogénea, como lo podemos visualizar en las imágenes, con realce de los septos ya en la fase arterial, después de la administración de medio de contraste. También observamos que tiene presencia de calcio y pues también nos hablaba que no se recomienda pues un ataque multifase pues debido a la radiación. Entonces, en muchas ocasiones llegan pacientes que ya tienen un estudio completo y quieren un control o demás, entonces pues se le puede pedir solo la fase venosa. En la tomografía en un niño de 2 años, pues como esta que les quise traer aquí, se observa una masa hipodensa en el hígado, tiene una pequeña área de calcificación, ¿sí? Y nos hablaba que las calcificaciones pueden llegar a estar más o menos hasta en un 50% en los casos pues de los hepatoblastomas. Entonces es, pues, medianamente frecuente que lo encontremos.
Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a ver en una tomografía? Con contraste, vamos a observar realce posterior a la administración pues, de este material. Lo observamos heterogéneo, hiperdenso al parénquima hepático en la fase arterial e iso o hipodenso en la fase portal. En la TAC simple, pues realmente vamos a ver una masa delimitada de baja densidad. Podemos ver si tiene calcificaciones o no, pero pues realmente si necesitamos el medio de contraste para caracterizarla. Aquí observamos una presentación multifocal. Bueno, tenemos dos tomografías en corte axial, ¿sí? Observamos una presentación multifocal de varias lesiones hepáticas, nos condicionan un aumento, como lo podemos ver, y una distorsión del parénquima hepático. Se ve lobulado, ¿sí? Se ve lobulado y pues podemos ver cómo se ve la masa hipodensa en relación al parénquima hepático en esta fase venosa. Bueno, lo que podemos ver en la resonancia, pues realmente se dice que tiene una buena sensibilidad y una naturaleza más inocua en cuanto a la pues, radiación. Obviamente sabemos que es más costosa. Igual que en la tomografía, se puede llegar a ver homogéneo, decía que cuando son epiteliales y heterogéneos cuando son mixtos. En la secuencia en T1 se va a ver hipointenso al parénquima hepático y los focos de necrosis pues hiperintensos. Y en T2 se ve iso e hiperintenso al hígado normal y los focos de necrosis se van a ver hipointensos. En secuencias ya contrastadas, el realce va a ser heterogéneo y pues va a tener menor realce pues que el parénquima sano. La invasión vascular la podemos ver en una secuencia Spineco y los trombos tumorales serán hiperintensos en T1 y es importante ver si el trombo es por extensión o un trombo tumoral, es decir, pues que la misma masa está causando la trombosis. En estas resonancias, em, en corte axial podemos ver una masa bien delimitada, hipointensa en secuencia T1 y hiperintensa en secuencia T2. Muy bien. En esta patología se maneja lo que es el pretext. Es una clasificación pretratamiento. Se originó para cuando se juntaban muchos grupos para poder unificar el conocimiento que se tenía y pues así generar algo establecido para el tratamiento y abordaje quirúrgico. Para este pretext se puede utilizar la TAC y la resonancia, realmente se basa en la anatomía del hígado, sin embargo, pues no se utilizan los segmentos que nosotros normalmente pues conocemos y con los que hacemos pues las descripciones en nuestros estudios, sino que los segmentos se juntan para hacer los sectores y esto es lo que nos va a llevar a saber si es un tipo 1, 2, 3 o 4. Entonces, este pretext lo que hace es que se basa en los segmentos libres que no tienen tumor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 1, los tres, o sea, tres sectores contiguos están libres de tumor. En el 2, dos sectores libres continuos, sean laterales o mediales, pues van a estar libres de tumor. En el 3, un solo sector va a estar sin presencia de tumor. Y en el 4, sea un sector lateral, posterior, medial o anterior, como lo vemos en la imagen. Y el 4, pues realmente el tumor va a estar abarcando todos los sectores, no va a haber pues ningún sector libre de tumor y pues se hablaría también pues en los multifocales. Otra cosa que se evalúa en el pretext son elementos añadidos como expansión extrahepática, ¿sí? Como lo podemos ver aquí, que tenga presentación multifocal, que tenga ruptura pues del tumor, que ya haya involucro del lóbulo caudado, que tenga metástasis a distancia o metástasis a ganglios linfáticos. Dependiendo de todo esto que se va viendo en cuanto a invasión y demás, pues en el pretext lo que vamos a hacer es vamos a clasificarlo. Esto es muy importante y nos lo van a pedir los médicos tratantes para poder hacer la cirugía,
Para ellos es muy importante saber qué sectores, como les expliqué anteriormente, se ven involucrados, como se explica muy bien pues en este esquema y les expliqué anteriormente. Y con estas letritas también pues se va a poner de que ya en nuestro escrito qué es lo que está invadiendo, o sea, si hay invasión de la vena cava, de las venas hepáticas, ¿sí? De la vena portal, si hay compromiso extrahepático, el lóbulo caudado y si tiene METs. ¿Ok? Esto iría en nuestro reporte. Para entenderlo un poco más, traje un caso, ¿sí? De una pacientita de nuestro centro a quien con diagnóstico de hepatoblastoma y a quien pues se le realizó el pretext. Entonces voy a pedir la ayuda ahorita sí de un compañero de mi año. Entonces, lo que va, Eradio, ¿sí? Ok. Bueno, entonces voy a pasar la TAC y más o menos, obviamente, pues está bastante difícil de que me digas cada letra y la puntuación y demás, pero sí más o menos cómo lo clasificarías dependiendo de lo que leíste del pretext o qué entendiste de él. Esperen un momento. Realizar o las intravenosa, intravenosa, y bueno, pues una tercera es mucho, la verdad. Pero pues, bueno, lo que es muy evidente es pues, múltiples lesiones hepáticas, las cuales son hipodensas, hipotenuantes al parénquima hepático. El parénquima hepático, pues que está pues, normal, tienen un realce periférico, que es un poquito más evidente de todas las lesiones. Tienen zonas más como hipodensas que pueden sugerir por necrosis o zonas de hemorragia ya crónica, que distorsionan un poquito aquí como que la cápsula, pero no me condicionan como tal o sea, signos como de hepatopatía. Está pues prácticamente ocupando todos los segmentos, a excepción, se puede enfocar un poquito más, a excepción de los segmentos como más laterales de este lado, que era lo que mencionabas por lo del pretext, que sería el 2 y el 3, y no sé si pueda subir un poquito. Y hoy el caudado también está ocupado. Bueno, pues no eso. Y pues bueno, por el pretext sería, pues me parece que solamente tiene este segmento que está completamente libre, que sería pues el 2 y el 3, porque este todavía lo veo como que un poquito más ocupado. O sea, digo, estoy como ocupado de este lado, pero de este lado ya no lo veo pues ocupado por la tumoración, que pues, es una tumoración multifocal. Y pues sería un pretext 3, porque pues está ocupado solamente tiempo, o sea, está libre Un sector, ajá. digo, pues aquí se ve que está como que en contacto estrecho con la vena cava inferior, de lo cual sería pues positivo para eso. Está ocupado la letra C, pues, por el caudado. No se ve que tiene componente extrahepático, y pues las suprahepáticas, la verdad es que no las vi bien, estaban también como que comprometidas. Y pues las metástasis y eso pues sería bajar un poquito más. Ok, muy bien. Bueno, en cuanto a lo que vamos a poner en el pretext, entonces era como dijo Eradio muy bien, la tumoración es multifocal, ¿sí? Involucra el segmento derecho anterior y posterior, así como el medio, en donde lo clasificamos pues como un pretext 3, ¿sí? Presenta tumor en el lóbulo caudado, entonces lo pondríamos como un C1. También tiene involucro de la vena cava superior, la rama derecha e izquierda de la vena porta, como un P1.
las suprahepáticas, que se pondría un B3, tiene extensión también a pared torácica. Tenía pues este paciente como además ascitis, eso también lo clasificaríamos en el pretext, y no pude ponerle ventana a pulmón, pero pues esta paciente también tenía METs a pulmones, entonces se puso M1 y pues no se identificaron adenopatías, entonces quedó N0. Lo que hacemos en el pretext es esto, o sea, poner de que pretext 3 y poner las letras que les dije anteriormente, pero eso pues ya iría como más ya en nuestro reporte, pero sí quería pues que lo conocieran porque es muy importante y también nos lo piden los médicos tratantes. Sobresale el contorno y que se pierda la diferenciación no líquido. Entonces, los datos deben de hacerlos pensar con sospechar de la extensión que ya tiene esta parte. Y siempre poner mucha atención en las estructuras vasculares porque son las que van a marcar como la pauta también para el tratamiento quirúrgico cuando los pacientes son candidatos al tratamiento quirúrgico. Usualmente cuando son ya pretext 3, 4, de que tienes una enfermedad ya bastante más difusa, generalmente pues dan no tratamiento quirúrgico inicial, sino quimioterapia para hacer reducción tumoral y ver la respuesta. Pero sí ver las suprahepáticas, ver la porta, ver la cava, y qué segmentos son los que están libres, en este caso, ocupados para hacer planeación quirúrgica en el caso que se pueda. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Vamos a hablar sobre el sarcoma embrionario indiferenciado. En cuanto a generalidades, es un tumor raro y agresivo, afecta más comúnmente a pacientes entre 6 y 10 años, es el tercer tumor maligno más común en hígado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos tener un paciente con una masa abdominal asintomática o podemos tener un paciente con dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso y letargia. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, está el quiste hidatídico, absceso hepático, degeneración quística, hepatoblastoma, metástasis quísticas y amartoma hepático. Les quise traer este caso es del centro, se presenta en un paciente de 6 años previamente sana con antecedente familiar de cáncer cervicuterino por pues, la rama materna, inició su padecimiento actual 2 semanas antes del ingreso, presentó fiebre, al ingresar se le realiza una radiografía donde se visualiza una radiopacidad en el campo pulmonar derecho, ¿sí? Casi que compromete todo el campo pulmonar. También se le palpó hepatomegalia, se le realizaron laboratorios en donde se evidenció anemia, fosfatasa y LH elevada. La paciente persistía con fiebre, por lo que se le solicitó pues la tomografía. En la radiografía, pues esta primera imagen, la radiografía, entonces los médicos vieron pues esta radiopacidad, ¿sí? En todo el campo pulmonar, dijeron, bueno, algo pasa, pues, es una masa, se hizo la tomografía. En esta primera tomografía en un corte, pues en la reconstrucción coronal, perdón, se observa una tumoración hepática, pero pues esta ya tenía una extensión diafragmática derecha, se visualizaba también una telectasia del lóbulo medio derecho. Les traje estas 3 imágenes para visualizar cómo se ve que tiene íntimo contacto con las venas suprahepáticas. También esta paciente tenía adenopatías mediastinales, como las podemos visualizar aquí, y se observó una lesión lítica en el hueso ilíaco izquierdo, ¿sí? Bastante compromiso tenía esta paciente. Se le realizó biopsia y pues el diagnóstico fue el sarcoma embrionario indiferenciado. Bueno, en cuanto a ultrasonido, lo que podemos ver es una masa sólida de cotextura heterogénea, puede ser iso o hiperecoica al parénquima hepático. Vamos a visualizar múltiples imágenes quísticas que pueden corresponder a necrosis, hemorragia o pues simplemente áreas de degeneración quística, como se pueden visualizar en este ejemplo que les traje. En cuanto a la tomografía, en la tomografía en fase simple se observa una masa bien delimitada, con una densidad que va a ser en su mayor pues el líquido y estroma mixto en su interior.
En una fase arterial se va a ver hipodensa el parénquima y puede tener un realce, pues va a tener un realce heterogéneo la administración de medio de contraste y pues esto nos va a ayudar para diferenciar bien las partes sólidas, los nódulos y los septos. Como lo podemos visualizar en estos 3 ejemplos que les quise pues traer, se ve un poco más claramente con realce, ¿sí? Al medio de contraste, pues en la fase ya, perdón, esta es una tomografía simple. Aquí la tenemos arterial y aquí la tenemos venosa. Vemos aquí, pues en la simple, lo que les dije, o sea, una masa hipodensa, puede ser heterogénea, con áreas quísticas. Aquí ya empieza en la fase arterial, pues, a realzar, ¿sí? Al medio de contraste, y en la fase venosa continúa presentando un realce. Realmente estas tensiones, si bien son raras, sí las hemos visto en nuestros pacientes o en nuestro medio. La anterior. Fíjense en los diagnósticos diferenciales de este tumor. Si bien es un tumor hepático, los diagnósticos diferenciales incluyen muchas lesiones quísticas. Y es que por imagen, si te das gracia a la que sigue, son lesiones que en la tomografía usualmente se presentan como con mucha hipodensidad, entonces parecen lesiones que tienen un alto componente quístico. Si comparamos las características de la densidad de este tumor, por ejemplo, con el hepatoblastoma tiende a ser mucho más heterogéneo y podemos ver, posterior a la administración de contraste, que hay un poco más de zonas que tienen reforzamiento y usualmente como que el contorno del hepatoblastoma es una lesión mucho más lobulada o multilobulada y aquí el contorno es un poco más liso en este tipo de lesión. Suelen tener como una presentación un poquito inusual, no es lo frecuente tampoco que tenga extensión torácica. Aquí inicialmente sí se dio como sospecha de posibilidad diagnóstica sarcoma hepático, pero por las características de la densidad que tiene la lesión, no tanto por el compromiso torácico. Y bueno, finalmente sí resultó ser esto. Sí alcanzan a observar por eso los diferenciales son más hacia lesiones quísticas, pero pues obviamente siempre revisar que la lesión sea o que tenga un origen hepático. Por ultrasonido, a veces sí puede tener más características quísticas, pero usualmente, como está en la imagen que trae Melissa, sí lo vemos como una lesión con componente más sólido. En la tomografía, en la que el hallazgo es una lesión más hipodensa que semeja como si tuviera un componente un poco más quístico. Y pensar, o sea, tenerlo dentro de las posibilidades diagnósticas, no todo es hepatoblastoma. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Vamos a hablar del tumor de Wills, también conocido como nefroblastoma. Es una de las neoplasias más comunes en los niños, 8% de todos los tumores malignos infantiles, incidencia a los 3 años, más del 90% es unilateral y 5 al 10% es bilateral. Se hablaba sobre un diámetro en promedio que es de 5 a 10 centímetros. La invasión de la vena renal y la extensión a la vena renal y a la vena cava, pues decía que ocurre comúnmente. Puede haber enfermedad metastásica pulmonar hasta en un 20% de los casos. Se asocia con hipertensión por aumento de la renina y la celularidad bien diferenciada es un buen pronóstico y el estadiaje nos ayuda para mirar el tipo de abordaje quirúrgico que va a hacer el médico tratante. En cuanto a factores de riesgo, está el síndrome de crecimiento, anomalías geniturinarias, trisomía 18 y aniridia esporádica. Las manifestaciones clínicas también puede ser una masa sintomática y si llega a presentar síntomas, el paciente puede presentar hematuria, hipertensión, como les dije, por el aumento de la renina, fiebre y dolor en caso pues de hemorragia tumoral. Bueno, entonces hay un sistema de clasificación, ¿sí? Pues por la Sociedad pues de Oncología y nos habla de 5
estratificaciones o estadiaje. En la primera está confinada el riñón, la cápsula renal se va a encontrar intacta. En el tipo 2 hay extensión local y la cápsula renal ya está, pues se va a romper. En el 3 hay resección incompleta, sin metástasis a distancia, con ganglios positivos, implantes peritoneales e infiltración local. Ya en la cuarta, ya hablamos de pacientes que tienen metástasis a pulmones, hígado, cerebro, hueso. Y en la quinta, pues tumores renales bilaterales. En cuanto al ultrasonido, aquí les traje pues dos ejemplos. En el primero se ve una lesión, ¿sí? A nivel pues del riñón, donde se ve heterogénea, ¿sí? En la región interpolar. En esta otra imagen, cranealmente, hay una lesión redonda, ¿sí? Como podemos ver, está en su interior avascular y vemos que tiene una pared delgada, sí, pues una pared pues delgada, y la vascularización vemos que solo está presente como pues de forma periférica, no se ve en el centro con flujo. También podemos ver que se ven focos pues ecogénicos. Puede ser que sea por calcificación, también pues se describe que pueden haber calcificaciones y vemos cómo se ven también estos focos hipoecoicos y demás que pueden ser, o anecoicos que pueden ser, pues, como dijo la doctora, ya como partes quísticas. Bueno, en cuanto a la tomografía, pues aquí tenemos dos imágenes, la primera en axial, la segunda en una reconstrucción sagital. Observamos en la primera una masa heterogénea, pues a la administración de medio de contraste, que tiene un realce pues menor al parénquima renal sano, como lo podemos visualizar aquí. Este signo también es llamado el signo de la garra, como podemos visualizarlo, y este signo es cuando el parénquima sano pues está alrededor del tumor, pareciera pues que lo estuviera como abrazando, y pues se ve el parénquima renal comprimido. Bueno, este es otro ejemplo, me pareció muy interesante, pues por eso se los quise traer. La primera, tenemos pues tres imágenes de tomografías. La primera es una reconstrucción en sagital, la segunda una reconstrucción pues en coronal, y pues la tercera es una tomografía axial en ventana para pulmón, ¿sí? Entonces, llama la atención cómo se ve un trombo tumoral que se extiende a través de toda la vena renal pues izquierda a la vena cava inferior, y vemos cómo llega hasta la aurícula derecha. Como visualizamos en la reconstrucción coronal, pues se ve claramente una masa muy grande que invade, pues está invadiendo todo el riñón, y pues del mismo paciente en esta reconstrucción exagital podemos ver cómo tiene todo este trombo, ¿sí? La TAC, pues, como lo podemos visualizar aquí, tiene alta sensibilidad y especificidad para el trombo de tumor cabo-auricular en niños con tumor de Wilms. Y en la última pues imagen vemos como en el ápice pulmonar izquierdo se visualiza un nódulo pulmonar. Ya era un niño pues con diagnóstico de tumor de Wilms y era una metástasis que se confirmó por biopsia. Bueno, les quise traer otro caso del centro. Como podemos ver, voy a intentar que no pase muy rápido, pero... Ok, entonces se observa pérdida de la morfología del riñón izquierdo, como podemos ver a expensas de esta imagen, ovoidea, bien definida, densidad heterogénea. Como pudimos ver, pues mientras pasaba el video, con áreas hipodensas sugestivas pues de necrosis. Tenía ese realce como en parches que hacía que se viera muy heterogéneo. También se visualizaba algo de el signo de la garra, como les explicaba, pues del parénquima renal adyacente. Es que no me pasa lento. Es que ya no me aparece. No me-
Bueno, igual lo voy a dejar más o menos donde se ve y pues ya, tampoco es que... Bueno, entonces, esta masa condiciona pues desplazamiento del diafragma, también del vaso hacia superior, de vasos, de asas intestinales, del estómago y demás, ¿sí? Y este pues fue un pacientito diagnosticado como tumor de Wilms. Bueno, en la resonancia, ¿cómo se ve? En las secuencias T1 se ve una masa isointensa al parénquima renal, en T2 una masa heterogénea hiperintensa al parénquima renal. En ya resonancia contrastada se ve un realce menor que el parénquima renal y en secuencias de difusión pues se ven áreas heterogéneas de restricción, ya que es un tumor con celularidad muy alta. En estos dos ejemplos, ok, tenemos dos ejemplos pues, de resonancia en corte axial y en coronal. En la primera, en un T1, podemos ver cómo se ve un realce heterogéneo, ¿sí? Y se ve hipointenso al parénquima renal sano. Y ya en T2, pues vemos cómo se ve esta masa hiperintensa pues, al parénquima renal. Muy bien. Continuamos con el neuroblastoma. Es un tumor maligno de células de la cresta neural primitiva de la cadena simpática. Es un tumor maligno extracraneal, es uno de los más comunes en niños, es muy agresivo, invade estructuras adyacentes en lugar pues de desplazarlas más comúnmente, por ejemplo, como el tumor que les enseñé anteriormente que estaba desplazando todo. En este neuroblastoma se ve mucho pues la invasión de las estructuras. Una edad media en la presentación de 15 a 17 meses. La ubicación en suprarrenales es de un 35 a un 48%, en un retroperitoneo extraadrenal en un 25 al 35%, en mediastino posterior del 16 al 20%. Las metástasis se ven en un 50 a 60% a huesos, a ganglios linfáticos, hígado y tejidos blandos. En menores de un año, si hay mets a hígado y a vaso, decía que puede haber un buen pronóstico, pero si son ya mayores de un año y hay mets ya a hueso, el pronóstico está muy mal. 90-95% tienen niveles elevados de catecolaminas y de metabolitos en orina, y el estadiaje que puede tener, pues según el sistema internacional NBL, es de que L1 es un tumor en un compartimento corporal, L2 en un tumor en dos compartimentos corporales o pues ya invade estructuras importantes. M pues ya es que tiene metástasis a distancia, ¿sí? Las asociaciones normalmente se ven con neurofibromatosis tipo 1, con el síndrome de Beckin-Wiedemann y también se puede llegar a ver asociada con el Hirschsprung. En manifestaciones clínicas, pues es una masa abdominal que puede ser sin dolor, pero ya si cursa con síntomas, el paciente puede referir la madre pérdida de peso, irritabilidad, algún síntoma neurológico por compresión y pues hipertensión por los niveles elevados de catecolaminas y demás metabolitos que les nombré anteriormente. También para esta patología, pues tenemos los factores de riesgo definidos por imagen, realmente son como 20, no se los tienen que aprender de memoria, simplemente es que los conozcan, que los lean y pues que se describan en nuestro reporte. Algunas de las cosas que podemos ver, pues, y están en estas tablas, es que se rodee, por ejemplo, las carótidas, las arterias vertebrales, la vena yugular, o sea, en cuanto a lo vascular, ¿sí? Como lo vemos aquí, aorta, tráquea, que infiltre, pues, lo costal, la vena cava, y esto es dependiendo claramente de donde se localice pues el tumor. Esto es importante saberlo y explicar muy bien qué estructuras tanto vasculares como pues de otros órganos está invadiendo esta patología, pues porque asimismo va a ser el abordaje quirúrgico. En cuanto al neuroblastoma en ultrasonido, observamos una imagen de cotextura heterogénea con focos ecogénicos que pues podrían corresponder, como lo vemos, a calcificaciones. Realmente es una patología que nos va a distorsionar la arquitectura del riñón, tiene una alta vascularidad interna.
En la TAC vamos a ver masas que van a ser lobuladas con densidad heterogénea y pues esto se debe a zonas de necrosis, hemorragia o calcificaciones. El crecimiento va a ser invasivo que rodea estructuras adyacentes, sobre todo las vasculares, y pues obviamente se recomienda la tomografía para ver qué invasión hay o si también hay invasión a canal medular a través pues de los neuroforámenes. Aquí podemos ver pues estas dos imágenes. Realmente vemos estas dos tomografías y podemos ver que cuando se hace la administración pues del medio de contraste igual se ve una masa pues heterogénea. En cuanto a la resonancia, pues les quise traer estos ejemplos. Entonces, hablamos de que es una secuencia T2, se observa una masa con señal heterogénea de predominio hipointensa, ¿sí? Y lo que les quería traer, pues que me llamó mucho pues la atención, es que este paciente ya presentaba extensión hacia el canal medular, como podemos visualizarlo aquí, ya está contactando con la médula y pues tenía esta imagen, esta masa, como les dije, heterogénea, y pues se le realizó para ver si había invasión o no al canal medular y pues tiene invasión. Entonces todo esto pues tenemos que visualizarlo en los pacientes. Les traje este cuadrito comparativo en cuanto a estas dos patologías pues que les hablé anteriormente. También les puse pues en cada una de las imágenes como para que veamos las diferencias. La edad más común está el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La edad más común es antes de los 2 años de edad y en el de Wilms incidencia máxima a los 3 años. Calcificaciones en el neuroblastoma son comunes, 85% en la TAC, pues de forma punteada, y en el tumor de Wilms calcificaciones son poco frecuentes, más o menos en un 15%, y a menudo pues son de aspecto curvilíneo o pues amorfo. El patrón de crecimiento, como les iba diciendo, este rodea y envuelve los vasos, y en el tumor de Wilms se ve más como una masa que está desplazando, como en el ejemplo que les traje anteriormente. En cuanto a la relación con el riñón, en el neuroblastoma el riñón está desplazado y rotado de forma inferior, y en el tumor de Wilms surge el riñón y puede hacer pues el signo de la garra, que también se los enseñé. Las metástasis a pulmón en el neuroblastoma son poco comunes y en el tumor de Wilms es más común, más o menos un 20%. Invasión vascular en el neuroblastoma pues no se produce y en el tumor de Wilms hay invasión de la vena renal y de la vena cava inferior, como el ejemplo que les enseñé, que estaba muy pues característico. Continuamos con el nefroma mesoblástico. Es un tumor renal sólido más común en menores de 6 meses. Se puede diagnosticar de forma prenatal en madres con polidramios y embarazos complicados. La histología es benigna con crecimiento rápido que puede causar hasta una distocia durante el parto. Puede tener localización intrarrenal o también puede invadir todo el parénquima y cruzar la línea media. En cuanto a subtipos está el clásico, que tiene características similares a miofibromas infantiles, y el atípico con características similares a fibrosarcomas infantiles. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también una masa palpable, el paciente puede presentar hematuria, hipertensión o hipercalcemia. Bueno, en cuanto a este ejemplo, pues es un estudio en escala pues, de grises. Podemos ver cómo se ven masas pequeñas, aunque pueden llegar pues, a invadir todo el parénquima renal. ¿Sí? Podemos ver cómo lo que hace está desplazando el sistema pielocalicial. Esta masa tiene unos bordes lisos, es de una ecotextura pues, heterogénea. También vemos cómo se ven áreas quísticas y pues a la valoración al Doppler vemos cómo tiene flujito periférico, pero miren que no tiene pues flujo central realmente. Bueno, entonces, el nefroma mesoblástico, ¿cómo se va a ver en una TAC? Por ejemplo, en una fase simple, vamos a ver una masa con bordes mal definidos, puede tener hipodensidades, ¿sí? Que puede ser sugerente de hemorragia,
o claramente tenemos que pedir un estudio en fase contrastada. Vamos a ver cómo esta masa va a empezar a realzar de forma heterogénea, ¿sí? Debido pues a las zonas que tiene quísticas o a las zonas que tiene pues con hemorragia. Vamos a ver ya cómo desplaza pues las estructuras adyacentes. En estos dos ejemplos que les traje, pues son una tomografía axial computarizada. Aquí vemos una reconstrucción en coronal y vemos cómo hay una masa con bordes mal delimitados, pues realmente tiene un realce heterogéneo en la administración de medio de contraste, como lo podemos visualizar, y vemos cómo hay unas áreas con densidad de líquido, ¿sí? Parecieran pues áreas quísticas o pues sí, con la densidad de líquido. Bueno, en cuanto a la resonancia, ¿cómo se puede ver? En un T1 pues se ven masas redondeadas, hipointensas, podemos ver los focos hemorrágicos de los que les he venido hablando, que se van a ver como unas áreas hiperintensas. En T2 pues la señal es más variable, es heterogénea, y en T1 con contraste pues ya va a haber un realce heterogéneo, similar a lo que se ve en la tomografía, ¿sí? Aquí pues les traje dos ejemplos en una resonancia pues en axial y en coronal. Vemos cómo eh, se ve una masa circunscrita, hipointensa, ¿sí? Con focos hemorrágicos como lo vemos aquí. Aquí se ven muy bien focos de hemorragia, ¿sí? Que los veríamos hiperintensos. Se ve un poco mejor. Bueno, continuamos con la nefroblastomatosis. El desarrollo del tejido renal, que normalmente para la semana 36 de gestación ya hay un desarrollo embriológico completo del sistema renal, pues queda un tejido residual. Esto lo llamamos restos nefrogénicos. Cuando son múltiples, ya lo llamamos nefroblastomatosis. Normalmente a los 4 meses de edad se resuelve, pero pues un porcentaje pequeño persiste y estos tienen un potencial de transformación maligno y puede convertirse en un tumor de Wilms. Por eso se dice que esta enfermedad se considera un precursor de este. Los restos nefrogénicos se pueden encontrar en todo el riñón, perilobar, intralobar y pueden presentar asociaciones dependiendo pues de su distribución. Dice en la literatura que el perilobar puede estar asociado con la trisomía 18 y pues según la histología, cuando son hiperplásicos tienen mayor potencial de malignidad y cuando son esclerosantes se consideran inactivos. Las manifestaciones clínicas puede estar completamente asintomático, como también puede el paciente presentar dolor en el flanco. En cuanto al ultrasonido, les traje aquí pues dos ejemplos. Este estudio pues en escala de grises, vemos como los riñones están aumentados de tamaño con pérdida de la relación corticomedular, que lo vemos claramente en esta imagen, están lobulados, no se observan muy bien las pirámides renales como lo visualizamos normalmente en pacientes sanos, tiene áreas hipoecoicas que nos representan los restos nefrogénicos. En la tomografía, pues se valora de una manera más completa cuando hay distribución difusa, pues se van a ver, se va a ver un contorno hipodenso de los riñones, ¿sí? Que estos son los restos nefrogénicos y pues vamos a ver el realce del parénquima renal normal, ¿sí? El que se va a ver como lo vemos aquí, comprimido, ¿sí? En muchas ocasiones no tiene que ser simétrico, puede ser simétrico o asimétrico, puede tener áreas focales de nefroblastomatosis, y pues se puede ver de una u otra forma. Como lo podemos observar en estas dos tomografías, en un corte pues axial y en una reconstrucción coronal. Qué raro, yo ni lo toco. Como el cable que tiene mala conexión. Bueno, como lo podemos observar en ambas imágenes, se observa realce del parénquima renal, sí, normal, que se encuentra pues, realmente comprimido por esta patología, como lo podemos observar aquí. Bueno, en la resonancia magnética los hallazgos pues son similares al ATAC, hay restos nefrogénicos hiperintensos o isointensos en secuencias de T1.
Ya se cansó también. Tan raro. Va a tocar tenerlo acá. Bueno. Y bueno, como les decía, tiene hallazgos similares a la tomografía. Como podemos verlo aquí, los restos nefrogénicos se ven hiperintensos o intensos en secuencias de T1, ¿sí? Y en T2 ya se va a ver isointenso o hipointenso en comparación pues al parénquima renal, como lo visualizamos aquí, el parénquima renal pues totalmente comprimido por estos restos pues nefrogénicos. En esta patología, como les había dicho, aquí sí se ve súper asimétrica. Hay unas que se ven un poco más simétrica, en otros más asimétrica. En este paciente pues estaba bien asimétrica. Bueno, continuamos con el pancreatoblastoma. Es un tumor maligno pues más común en niños, también pues el exocrino más común en ellos. Se origina de células acinares. Este tumor va a ser una representación de las células fetales que persisten de una forma inmadura y pues evolucionan a la presentación de este tumor. Es más común en la cabeza del páncreas, pero pues realmente se puede dar en cualquier topografía del mismo. La edad en promedio es en pacientes de 5 años, masculinos, y pues se hablaba de que en mayores de 16 años o que tuvieran metástasis, pues hay un mal pronóstico. Se asocia con el síndrome de Beckett-Wiedemann, con la poliposis adenomatosa familiar, con la elevación de la alfa-fetoproteína. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues realmente igual que todas las manifestaciones clínicas que les di pues durante toda la clase, puede ser una masa asintomática, simplemente se vio aumento del perímetro abdominal, hacen un examen físico, se palpa hepatomegalia, como también el paciente puede quejarse pues de dolor abdominal, fatiga, la madre puede ver que hay pérdida de peso, que el paciente no quiere comer, que presenta múltiples episodios de diarrea o vómito, en fin. Puede variar mucho de un paciente a otro. En cuanto al ultrasonido, podemos ver en este estudio de escala de grises una masa de bordes bien definidos, con una ecotextura heterogénea. Parece que tiene pues componente también quístico, ¿sí? En el ultrasonido, pues lo que vamos a observar es esto, ya tiene que pues hacerse otro método de estudio para ver qué tipo de tumor es, qué está invadiendo y demás, ¿sí? Y pues obviamente biopsiar para saber pues el diagnóstico final. En la tomografía, pues se va a ver una masa circunscrita de bordes bien definidos. Como les dije también, igual se van a ver las áreas, si tiene áreas sólidas, quísticas, si está aceptado, si está loculado. Vamos a ver el involucro de las estructuras adyacentes, si está involucrando la vena cava inferior, vasos mesentéricos, si hay dilatación de la vía biliar intra o extrahepática. Todo esto nos va a ayudar y vamos a ayudar bastante pues al tratante, ¿sí? Porque dependiendo de todas esas de todo ese compromiso, pues asimismo va a ser el manejo. Les traje aquí 2 ejemplos, una tomografía axial computarizada, en la segunda una reconstrucción en coronal, en la primera imagen no se observa una dilatación de la vía biliar extrahepática. Observamos una masa así de tamaño grande, redondeada, hipodensa, tiene componente quístico, sí, parece que es de componente quístico, también tiene áreas sólidas y pues presentó realce a la administración de medio de contraste, como lo podemos ver. Lo que les quería enseñar aquí es que en esta masa involucró pues ya lo que es vena cava y vasos mesentéricos, entonces por eso pues es muy importante todo esto y decirlo en el reporte, porque realmente esto pues va a cambiar el manejo de estos pacientitos. Esto de aquí, sí, calcificaciones. Ajá. Bueno, aquí les traje pues estudio en resonancia, corte axial. Podemos ver en esta, pues la primera imagen es en T1, vemos cómo se ve hipointensa, pues al parénquima, lo comparamos al parénquima hepático, ¿sí? Y en T2 podemos ver que ya se ve pues la misma masa, pero se ve heterogénea, se podría decir que se ve heterogéneamente hiperintensa, aunque también tiene zonas pues hipointensas, y pues realmente la resonancia nos sirve para ver el origen pues del tumor, de dónde viene ese tumor. Bueno, y por último,
Vamos a hablar sobre el tumor pseudopapilar. Es un tumor benigno que puede originar de células acinares o ductales. Puede ser maligno en un 15%, ¿sí? A diferencia del pancreatoblastoma, este se ve más en la cola del páncreas. Es una neoplásica pues, pancreática muy común en los niños y más común en pacientes femeninas de 12 a 16 años de edad. Hablaba de un buen pronóstico. También puede ser una masa sintomática, como también puede tener los síntomas que les comenté anteriormente de las otras patologías. El tratamiento como primera opción es cirugía. Si hay lesiones metastásicas también se deben resecar y pues si hay invasión vascular por vena porta se debe realizar también resección de esta tumoración. En cuanto, bueno, les traje este estudio en escala de grises, podemos visualizar una masa bien circunscrita de ecotextura heterogénea, visualizamos que tiene componente sólido y quístico, ¿sí? Como lo expliqué ahorita, un poco parecido pues al pancreatoblastoma. Como lo podemos ver en una tomografía, ¿sí? Una masa también, como podemos ver, muy grande o de bordes definidos realmente. También hay áreas hipodensas en su interior que nos habla pues de hemorragia o degeneración quística. También puede presentar calcificaciones. Aquí tenemos pues dos imágenes de tomografía, una en corte axial y otra en reconstrucción coronal. Vemos una masa de tamaño grande, bien circunscrita, con áreas impodensas en su interior, pues nos habla que ya aquí hay pues presencia de necrosis. En cuanto a la resonancia, ¿cómo se va a ver? En un T1 podemos ver una masa que tiene un perímetro hipointenso, que puede ser debido a la presencia de una pseudocápsula, como al parénquima pancreático que se encuentra comprimido, que también puede hacer ver pues que se hace perímetro hipointenso. En el T2 se ve una masa hipointensa. A diferencia del pancreatoblastoma, sí puede llegar a causar dilatación y obstrucción de la vía biliar y también del conducto pancreático. Aquí les traje dos estudios pues, de resonancia magnética en corte axial. En secuencia T2 y T1 respectivamente. Aquí podemos observar una masa de tamaño grande, hipointensa, ¿sí? Como les dije, bueno, y en T1 podemos ver de lo que les estaba hablando, como de un perímetro pues hipointenso, que puede ser como una pseudocápsula, o también puede ser que sea que el parénquima pancreático está comprimido y puede causar como este perímetro pues hipointenso. Bueno, esa fue nuestra última patología. Muchas gracias. El ultrasonido nos va a ayudar mucho para determinar el origen y también las características que puede tener, sobre todo en cuanto a vascularidad, que nos van a ayudar también a planear la tomografía. En cuanto a la tomografía, no está justificado, por ejemplo, hacer una fase simple. Siempre hay que pasarnos a la fase arterial venosa y valorar el tipo de tumor para ver si requiere otra fase más tardía, sobre todo en las lesiones que son hipervasculares, hemangiomas, etcétera. Usualmente en este tipo de tumores, los que vimos hoy, fase arterial y venosa es suficiente, pero sin las características por ultrasonido nos van a ayudar también para definir eso. Y pues, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, yo un comentario. Gracias, Meli. También es muy importante cuando hacemos un ultrasonido, sobre todo en neonatos, luego nos piden un abdomen por malformaciones y tal. Muchas veces podemos ver pues a nivel de las fosas ya sea hepato suprarrenal, en la topografía o francamente en la suprarrenal, alguna imagen pues, redondeada, bien definida, heterogénea, que pues siempre pensamos como que alguna tumoración, ¿no? Y si no vemos que tenga, o el paciente tiene un antecedente de que nació por parto y fue traumático y tal, siempre hay que descartar que no sea una hemorragia de la suprarrenal, que por imagen pues va a ser algo que, por ultrasonido, que veamos francamente como un tumor, pero pues no va a tener una vascularidad, y o sea, no va a tener vasos, pues, o flujo con el Doppler, y
según la temporalidad podemos ver cómo va cambiando. Podemos verlo al principio muy heterogéneo y con el tiempo cómo se va degradando y haciéndose de forma quística y hasta resolverse. Entonces va como que siempre hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo con el neuroblastoma, que pues sí lo podemos ver frecuentemente. Y el cambio que puede tener también en la hemorragia suprarrenal, y sobre todo por eso que mencionas de la evolución, también se puede presentar al final ya calcificaciones distróficas. Entonces, eso, usualmente cuando los ves eso de manera inicial, pues pudieras pensar que fuera un tumor de este tipo, pero sí, hemorragia suprarrenal, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. Sugerir si se ve una lesión suprarrenal que tenga esas características, o sea, no flujo, que se ve hipogénica, que se ve heterogénea, un ultrasonido 2 semanas. Y con eso tienes para valorar los cambios que tiene, las características que tiene por imagen y que te corrobore esa posibilidad de que solo sea una hemorragia. También en estos casos de las masas abdominales, cuando nos toca describirlas por tomografía o por resonancia, por el estudio que se presente, siempre busque cuál es la clasificación que se utiliza y qué descriptores hay que utilizar en esos tumores. Estamos muy acostumbrados en los adultos a usar el TNF, ya sabemos que existe todo eso. Bueno, en pediatría puede que tengan un nombre diferente, pero prácticamente es una clasificación específica para cada tipo de tumor, entonces siempre den como ese extra de a lo mejor no le van a hacer la clasificación final, pero sí describir todos los puntos que indica toda esa clasificación, como vieron ahorita con el pretexto, etc. Entonces ese sí es un punto como importante para que lo empiecen a poner en práctica. Pues ya, muy bien, Dani.